Bienvenido, Sagitario, a tu lectura. Vamos a ver un poquito esas energías, cómo vienen para ti, ¿vale? Sagitario, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Y bueno, vamos a ir empezando tu lectura con los oráculos. Decirte que son lecturas muy generales, que te quedes con lo que conecte contigo. También que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún mensaje importante que te puedan estar queriendo mostrar tus guías, tus ángeles, ¿vale? Tus ancestros en esta lectura. Aquí te dice el oráculo Petit Lenormand que vamos a estar viviendo una situación donde nos sentimos anclados o que hay cierta paralización. Te dice no venirse abajo, ¿vale? Ante las circunstancias que puedas estar viviendo. Pero también te dice aquí es momento de permanecer quieto, quieta, momento de afianzar ciertas situaciones también en nuestra vida porque puedan ser importantes. Vamos a ver el otro mensaje que tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento, Sagitario. Y bueno, aquí veo que te sale la carta del alquimista. Te dice vamos a tener que empezar a poner un poco de nuestra parte, ponerle energía a una situación, algo que venimos queriendo lograr, algún tipo de objetivos. Es momento de ir buscando las piezas que faltan, ¿vale? Para algunos como rompecabezas o algo así, algo que queréis realizar, hay que empezar a poner ahí energía, hay que empezar a movilizarse, te dice, para que la situación cambie a mejor. Vamos a ver, Sagitario, ahora el otro mensaje que tiene para ti el oráculo de Nostradamus en este momento. Te dice capricho, ojo con los caprichos, con pequeños imprevistos, ¿vale? Que se pueden estar dando en este momento. Te dice evitar, dejarnos llevar por la impulsividad y evitar compras compulsivas. Te dice momento de que te centres, momento de empezar a anclar ciertas situaciones, buscar la estabilidad y poner empeño en eso que para ti ahora mismo sea importante. Vamos a ver qué animal te va a estar favoreciendo, qué energía te va a estar acompañando en este momento, Sagitario. Y bueno, te sale aquí el lagarto. Dice regeneración. Es la energía que te va a estar aportando este animal. Te dice, como sobreviviente eres incomparable. No importa lo que suceda, puedes adaptarte. Abraza tu transformación. Ponte tu nuevo manto. Eres un maestro de la regeneración. Vamos a estar teniendo que empezar a disolver, ¿vale? Una situación en nuestra vida o sintamos que tenemos obstáculos, que no haya avance. Te dice que el lagarto te va a ayudar a que te regeneres, también en recuperarnos de una situación incómoda, a regenerar la energía, para que empecemos a ver ciertos cambios, sobre todo que nos aporten estabilidad. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué te quieren mostrar aquí los arcanos para ti en este momento? Que sea importante que tú sepas. Vamos a ver eso que te quieren mostrar, ese mensaje para ti en este momento. Aquí te dicen, Sagitario, en cuanto a tu energía, en cómo tú te vas a estar sintiendo. Te dice los arcanos, va a haber un cambio, vas a estar viviendo una transformación, puede que te sientas frágil al principio, pero te dicen va a haber un cambio positivo, empezamos a recuperarnos, empezamos a ver cómo ciertas situaciones del pasado se empiezan a resolver, eso te va a permitir empezar a abrirte a esos cambios que están por llegar, que van a estar llegando en tu vida. Te veo aquí también que vamos a estar empezando a recuperar nuestra energía, a sentirnos con más empoderamiento, a mirar un poquito por nuestra salud, por nosotros, a cuidar un poco más nuestro cuerpo. Te veo que si venías pasando una etapa complicada, viene una etapa de cambio importante en tu vida, de regenerarte, como te decía aquí, con la energía del lagarto, un antes y un después, una transformación, ¿vale?
En cuanto al tema que tiene que ver con la familia, Sagitario, aquí te dicen noticias que te van a estar llegando o que estés tú a la espera de noticias. Aquí de familiares te dice que por fin recibes una comunicación, recibes esa noticia, vas a tener que lidiar con pequeños contratiempos. Sí, aquí en el ámbito de la familia hay situaciones que se van a estar finalizando. Te dicen también que hay una situación que se pueda estar queriendo repetir, ¿vale? Algo que quedó pendiente con alguien se va a estar queriendo repetir, pero te va a traer a ti cierta mejora. Sí, también veo que vamos a tener que lidiar con situaciones donde vamos a tener, aquí te dicen de finales, ¿vale? Final de etapa, final de ciclos, pero ojo, porque hay comunicaciones aquí pendientes, hay cosas pendientes del pasado que se puedan querer volver a repetir. Te enteras de una buena noticia también, ¿eh? En cuanto al tema de los vínculos sociales, veo aquí que vamos a estar queriendo abrirnos a hacer cosas distintas. Puede ser algún tipo de actividad con alguna amistad, hacer cambios, también conocer personas nuevas. Sí veo aquí propuestas que te llegan de amistades, algún reencuentro con alguna amistad, también aquí apoyo que vas a estar recibiendo. Tiene que ver esto con tema de trabajo o con algo que tú quieres realizar, ¿vale? Como que te van a estar echando un cable o te enteras de alguna noticia que va a ser positiva. En el tema laboral, Sagitario, para los que estáis sin empleo. Bueno, aquí te dicen, estás a la espera de un nuevo inicio, de una situación que mejore, vamos a tener que adaptarnos, dejar atrás una etapa, puede que te esté costando. Te dicen también viajes, pequeños viajes o traslados, sí que puedas después estar echando en falta a alguien o una situación. Veo aquí apoyo que vas a estar recibiendo, pero te dicen que esto es como que no termines tú de encajarlo del todo. Sí, te va a estar dando un nuevo inicio, pero aquí va a conllevar pues el dejar una situación atrás. En el cuanto a los que estáis con empleo, bueno, aquí te dicen, vamos a estar, te dicen viene una etapa positiva del negocio, veo movimiento, veo cambio positivo, hay recuperación. También te dice, puedas tener alguna visita de alguien. Perdonad, los que estáis con empleo, dentro de lo que es vuestro ambiente de trabajo, alguna visita, viajes que se están dando le dice a alguien que ya estuvo dentro, ¿vale? Algún encuentro con alguien que te pueda estar reincorporándose, traiga como nostalgia. Ojo con situaciones que puedan parecer un poco aquí peleagudas con los compañeros, pero por lo general veo una energía positiva, vamos a estar sintiéndonos pues con cierta libertad. Para un grupo de vosotros que tenéis empleo te dice que puede haber aquí un cambio por pacto, un acuerdo de dejar que se va a estar firmando, que esto puede ser despido o un cambio, ¿vale? Dentro de lo que es el ambiente de trabajo, pero te dice que vas a tener apoyo de alguien más y aquí te viene un ofrecimiento. Los que estáis con negocio propio, Sagitario, aquí te dicen situaciones donde nos venimos sintiendo que no venimos viendo con claridad, te dicen nos sentimos como atados, con muchos compromisos. Aquí hay personas que te puedan estar ayudando a tu alrededor, pero no vemos la ayuda, no la vamos a estar viendo. Te veo porque estás con la mente nublada, que como que nos ahogamos en un vaso de agua. Muchos pensamientos negativos, muchas situaciones de ataduras que sentimos. Te dicen que hay soluciones, pero que no las terminas de ver y si las ves es como que no te interesan. Veo también aquí que hay una situación que va a traer una mejora, ¿vale? En el negocio, que se va a empezar a aclarar y eso te va a traer a ti, pues, dinerito, mejora, ¿vale? En el tema económico. Algo que no estaba bien se va a estar arreglando, ¿vale? Como un dinero
Para algunos esto puede ser un dinero que ha estado que os debían o que os tienen que corresponde que os den de vuestro negocio por temas de papeles o algún trámite que no estaba bien, ¿vale? Más bien aquí veo algún tipo de dificultad. Vamos a aclarar aquí con estos arcanos, Sagitario, y veo que hay soluciones, pero que no las estamos viendo. El carro invertido, bueno, te anuncia de que hay que poner fuerza de voluntad, no venirse abajo, evita conflictos y evita enfocarte en lo negativo. Te dice que va a haber solución, pero siempre y cuando estemos abiertos a esos cambios, a esas ayudas, ¿vale? En el amor, los que estáis solteros o solteras, bueno, te dicen aquí que vais a estar queriendo hacer algo nuevo en vuestra vida. También aquí vais a estar conociendo a alguien o venís conociendo a alguien recientemente a través de algo que vais a estar realizando. Si te veo dejando las cosas claras de lo que vienes buscando, si esta persona pueda tener aquí dudas, cierta incertidumbre. También te veo que puedas tener miedos, que te estés apegando a cómo está tu situación ahora. Para muchos te estaría hablando de que os preocupa aquí el tema de la familia, el tema con los padres, que venís queriendo realizar un cambio en vuestra vida, hacer algo distinto, pero hay cosas todavía por zanjar y que no os terminan como de convencer. Y aquí vería a alguien nuevo o nueva, pero como que ahí está también otra persona que os genera más bien un bloqueo o que vosotros veis como un impedimento. Te dice que no vais a querer perder tampoco cierta estabilidad que tenéis con esta persona. Puede ser un familiar, ¿vale? Que te esté generando ahí una molestia. En cuanto, Sagitario, a los que estáis en una relación de pareja más estable, la luna, dudas, miedos, incertidumbre, habladurías, engaños. Te dicen aquí la luna que tú estás con esta energía, ¿vale? Que tiene que ver con dejarnos llevar por los miedos, nostalgia, también habladurías de terceras personas que se puedan estar queriendo entrometer en la relación. Te dicen que vamos a tener que buscar dentro de nosotros, conectar con nuestra interior, ¿vale? Con nuestra intuición. Te dice evita las discusiones y los conflictos en el hogar. Veo que se va a poder recuperar lo que es la armonía, ¿vale? Porque se va a estar solucionando una preocupación también aquí. Y aquí veo el reencuentro también con la familia. Sagitario, que estáis divorciados, divorciadas, solteros o solteras, que no, o sea, que ya habéis estado en una relación, que os habéis separado. Te dicen aquí que vienes llevándote desengaños, vienes llevándote pasando momentos complicados, sí que vas a estar tú queriendo poner tu lado más bonito ante esta situación con alguien. Te dice también que sientas que hay como a tu alrededor ciertas situaciones con personas que te pueden estar más bien generando a ti malestar. Aquí veo una persona que va a estar queriendo como recuperar la relación, recuperar como la confianza, pero ha habido situaciones aquí de conflictos. También puede ser una amistad, ¿vale? También te dice de vamos a estar queriendo nosotros recuperarnos de situación donde veníamos pasándolo mal, aunque veo que te encaminas como hacia una situación más bien que pueda parecer complicada. En los que estáis con temas de estudio, Sagitario, aquí te dice nuevos comienzos, oportunidades que se puedan estar dando, papeles, trámites que se van a estar movilizando, te vas a quitar una gran carga de encima, empiezas a recuperar la ilusión en cuanto a lo que estabas estudiando. Si estabas estudiando algo, que no estabas estudiando nada y venías dándole vueltas a algo, te dicen que vas a tener esa oportunidad y aquí te vas a estar ilusionando bastante. Sí que habías pasado una temporada complicada, te quitas muchas cargas de encima y te liberas y como que aquí puedes empezar a dar el paso en eso que quieres estudiar. Vamos a ver, Sagitario, esos mensajes para los decanatos
para vosotros en este momento, Sagitario. Vamos a ver esos mensajes. ¿Qué tienen para vosotros aquí los decanatos? Perdón, el tarot para vosotros. Recuerda, si esta lectura sientes que te está ayudando, Sagitario, te invito a que le des un like, que lo compartas también. Si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Y bueno, me gustaría saber si está conectando contigo, déjalo en los comentarios. Empezamos para los Sagitarios de primer decanato. Bueno, te dicen aquí que puedas estar atravesando momentos un poquito complicados, quieras acelerar, correr, te dicen buscando la felicidad, buscando recuperar cierta armonía. También aquí veo que puedan darse pequeñas complicaciones que puedan estar interfiriendo, ¿vale? En cuanto a tu sentirte a gusto, sentirte en paz, pero te dicen que muy rápido, igual que vienen esas preocupaciones, se van, porque vamos a estar aquí viviendo situaciones más bien positivas después. Vienen buenas noticias, vienen cambios, ¿vale? Y se va a poder recuperar esa estabilidad que veníamos queriendo. Sagitarios del segundo decanato, te dicen aquí que vamos a estar aquí veo una situación que vienes queriendo realizar, lo vas a poder llevar a cabo, aunque tengas que adaptarte o hacer pequeños sacrificios. Te dicen que vamos a empezar a ver una recuperación, viene un nuevo inicio para ti, un nuevo comienzo. Dejas atrás una etapa donde había incertidumbre o no había, tampoco veníamos viendo la claridad, ¿vale? Recuperamos de nuevo como la ilusión, la confianza. Sagitario del tercer decanato, aquí veo bastante trabajo, mucho esfuerzo, acuerdos con otras personas, firma de contratos, nos vamos a estar sintiendo felices, que las cosas marchan bien. Recuperamos también, nos recuperamos en el tema financiero, ¿vale? Viene una recuperación y una mejora. También hay acuerdos con otros que te van a estar beneficiando, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver aquí mensaje de el oráculo de los ángeles, perdón, de las hadas. Ya me estaba adelantando para ti en este momento. Te dice el unicornio, la joven, comunicación con el unicornio, purificación, acción discreta. Te está queriendo decir aquí este oráculo, Sagitario, que vamos a estar empezando a recuperarnos. Te dice también que vienes de una etapa complicada donde te vienes sintiendo con fragilidad, pasando momentos también un poco difíciles, pero también te está hablando de que vienes purificándote de unas energías pues que te estaban como drenando. Aquí te dicen, te vas a ir levantando poco a poco, sí que puedes estar aquí un poco con recelos, no fiándote de muchas situaciones que se dan, porque vienes atravesando como muchas dificultades, pero veo una recuperación y un momento donde vas a empezar a recuperarte. Ahora sí, Sagitario, vamos a ver ese mensaje de los ángeles para ti en este momento. ¿Qué ángel te va a estar favoreciendo? ¿Qué te quiere mostrar? Que sea importante para ti en este instante. Aquí te sale Ananchel, ¿vale? El ángel Ananchel. Vamos a buscarlo en el librito y es el número 24. Ananchel te dice, el ángel del arte es el protector de las bellas artes y de los artistas. Anuncia el posible descubrimiento de talento artístico en uno mismo, la posibilidad de crear una obra valiosa. Te dice este ángel pues que conectes con la energía de la creatividad, te va a ayudar a salir adelante en todo lo que estés realizando, porque esto es como que te va a transmitir esa luz, ese amor en todo lo que tú estés haciendo para que se convierta en una obra de arte, ya sea un trabajo, ya sea
algo en particular, algo que quieras también hacer, realizar, ¿vale? Este ángel te va a estar ayudando. Recordarte, Sagitario, que los ángeles no tienen libre albedrío, no pueden interceder en tu vida si tú no les das permisos y los autorizas. Debes de autorizarlos y darles permiso. Y bueno, pues esto es lo que veo para ti en este momento, Sagitario. Espero que esta lectura te ayude. Te invito, pues ya sabes, a que le des un like a la lectura si te está ayudando, si sientes que ha conectado contigo. También déjame un comentario, ¿vale? Y bueno, pues darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo, Sagitario.